Si lo tienen, dígame amén. Gálatas capítulo 6, verso número 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Voy a predicar por el tema: yo he muerto con ella. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en este momento, Dios eterno, ha llegado la hora de proclamar el poderoso mensaje de tu palabra. Yo te pido, Padre mío, que en esta noche tú me permitas predicarlo con libertad. Concédeme esa libertad a la cual me tienes acostumbrado, esa unción del Espíritu, que es la que hace que tu palabra penetre como espada de dos filos en el corazón que la oye. Padre mío, yo sé, Señor eterno, que aquí hay un pueblo que ha venido a escuchar tu palabra en el día de hoy. Y yo te pido a ti que esta palabra corra como manantial de vida en este lugar, en esta hora. Quebranta todo lo que tengas que quebrantar. Quita todo lo que tengas que quitar. Rompe todo lo que tengas que romper. Muévete desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Oh sí, Espíritu Santo, muévete sobre cada dama, sobre cada caballero, sobre cada joven, sobre cada jovencita, sobre cada niño, sobre cada niña. Llena los aires, llena los aires. Espíritu de Dios, llena los aires con tu presencia. Rompe cadenas, rompe ataduras. Publico libertad para los cautivos en este lugar, en esta hora. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Este hombre era un hombre muy conocido, según la noticia la cual había salido en el periódico. Un hombre de mucho dinero, un hombre con una buena posición económica, y un hombre que practicaba algo lo cual nadie en su familia sabía. Nadie, ni sus amigos más cercanos, se lo conocían, porque él se ocupaba de hacerlo cuando salía de viaje de negocios a alguna otra ciudad. Era un hombre asiduo a contemplar películas pornográficas, y ese día había acabado de llegar a esta ciudad, lejos del lugar donde él vivía. Se aprestaba para visitar uno de esos lugares donde se exhibían películas pornográficas y a los cuales él acostumbraba visitar cuando se encontraba lejos de su casa. Entró al lugar, se sentó cómodamente en una de las sillas de aquel teatro en la parte de atrás, en el lugar donde más oscuridad se notaba, siempre preocupado de que alguien que le conociera no le pudiera ver por aquellos lugares. Comenzó la película. La joven que salía en la pantalla se encontraba de espaldas a la concurrencia, vestida, y poco a poco comenzó a quitarse su ropa y a desvestirse, mientras aquel hombre, con sus ojos morbosos, llenos de deseo carnal, se comía con sus ojos la joven
que comenzaba a desvestirse en aquella película de espaldas a la concurrencia. Disfrutaba él de la forma en la cual aquella persona lo hacía. Después de haberse desvestido, se dio vuelta de frente hacia el público. Cuando la vio, sintió como si la tierra se abriera delante de sus pies. Algo que contemplaba en la pantalla lo estremeció. Se levantó, se puso de pie, salió de aquel lugar como enloquecido. No llegó a la cita que tenía con sus negocios. Compró un revólver, se montó en un avión, llegó hasta Hollywood, y después de haber hecho muchas investigaciones, pudo dar con el lugar donde trabajaba la chica de la película. Se llegó a aquel lugar, llegó exactamente en el mismo momento en el cual ella filmaba una de aquellas películas. Entró. Por una de esas razones, tal vez difíciles de explicar, logró acceso a la puerta que daba entrada adentro del lugar donde la película se filmaba. Allí estaba ella, en una cama, haciendo un acto de relación sexual con uno de los hombres que filmaban aquella película. Lo que vino después ocurrió en pocos minutos. Nadie tuvo tiempo a nada. Rápidamente desenfundó su pistola, se acercó hasta aquella cama y en cuestión de segundos la vació sobre aquella chica. De allí lo llevaron a la corte. La historia que venía después era una historia larga y triste de escuchar, pero una historia que yo deseo que todos los que estamos aquí en esta noche la podamos escuchar. No era este tal vez el mensaje que deseaba predicar en el día de hoy. Al contemplar la cantidad de visitas que han entrado hasta este lugar en esta hora para escuchar palabra de Dios, quise buscarme un mensaje que fuera tal vez un poco más emotivo. A veces uno como predicador sabe lo que la gente gustaría de escuchar. Quise hablar acerca del poder de Dios para sanar el cuerpo, acerca del poder que en Él hay para sanar. Quise hablar acerca del poder que en Él hay para quebrantar el yugo del demonio sobre el cuerpo y sobre la vida de una persona. Quise hablar de cosas que yo sé que a la gente le gusta. Alabado sea Dios en esta hora. Amén. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que aunque ella no lo sabía, ese era el secreto bien guardado de su padre. Y eso fue sencillamente lo que ocurrió. Un día aquel hombre entró a aquel teatro en otra ciudad, se sentó, comenzó a deleitarse mientras una persona se desvestía en la pantalla de espaldas. Veía él como algo familiar, mas no sabía qué era, hasta que aquella joven se dio vuelta en la pantalla y se dio cuenta que ese día sus ojos se deleitaban, y no solamente los de él, sino los de cientos de hombres igual a él, se deleitaban observando el cuerpo de su propia hija.
no lo pudo soportar. Por eso fue que salió de allí, compró un revólver, y sabiendo él que su hija se encontraba en Hollywood, hasta allá fue que llegó, y allá ejecutó aquel crimen en cuestión de segundos, sin darle tiempo a nadie para que lo pudiera evitar. Cuando fue llevado a la corte y fue presentado delante del juez, él le habló al juez y le dijo al juez: señor juez, haga conmigo lo que usted quiera. Yo la he matado a ella, pero además yo he muerto con ella. Yo he muerto con ella. Cuando leí aquellas palabras en aquella noticia hace algunos años atrás, vinieron a mi mente muchas cosas, hermanos. La primera pregunta que vino a mi mente fue: ¿quién había muerto con quién? ¿Quién había muerto con quién? ¿Era él el que había muerto con ella, o ella la que había muerto con él? Y usted me dirá, hermano Naldo, ¿y el porqué de esa pregunta? Yo se lo voy a tratar de explicar. Amado hermano, lo más horrible que ha podido pasar sobre la faz de esta tierra es el pecado del hombre contra su Dios. El haber pecado contra Dios. Aquel primer pecado de Adán en el huerto del Edén, y que es el que ha escrito la historia de la raza humana sobre la faz de esta tierra. Si Adán y Eva no hubiesen cometido aquel pecado de desobediencia contra su Dios, otra hubiera sido la historia del hombre sobre esta tierra. Pero la Biblia dice que Adán pecó, Eva pecó. Dice la Biblia, el primer hombre pecó. Y después dice, y de aquí que todos los hombres han pecado. Olvídese en esta noche de cuál sea el nombre del pecado. La Biblia dice que toda desobediencia es pecado. Todo lo que se salga de la palabra de Dios, todo lo que sea desobediencia a Dios y a lo que está escrito por Él, todo, amados hermanos, lo que rompa la santidad del Dios, aleluya, de los cielos, es pecado. Dice que pecado es errar al blanco, es tener mala puntería, es apuntar hacia donde no se debe de apuntar. ¿Y de dónde viene el pecado? El pecado se produce dentro del mismo hombre. No viene de afuera. Hay personas que dicen, mi peor enemigo es el diablo. Falso. Satanás no es nuestro peor enemigo. No lo es. Sí es nuestro enemigo. Batalla contra nuestra alma, pero no es nuestro peor enemigo. Hermano Arnaldo, ¿y quién es nuestro peor enemigo? Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Usted es
su peor enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, amados hermanos, que dentro de todo hombre, y cuando digo hombre digo mujer, cuando digo hombre y mujer estoy hablando de jóvenes, dentro de toda persona que pertenece a la raza humana habita algo que la Biblia lo llama la naturaleza pecaminosa, que se conoce como la carne. La carne habita dentro de nosotros. Dentro de ella se esconden todas las pasiones, todos los odios, todos los rencores, toda la malicia. Todo eso habita dentro de usted. ¿Qué es lo que Satanás hace cuando nos ataca? Lo que Satanás hace cuando nos ataca es provocar a la carne. Provocarla es lo que hace, es tratar de despertar aquellas cosas que habitan ya dentro de nosotros, para llevarnos a nosotros a pecar delante de la presencia del Señor. Es como si hubiera algo escondido ahí adentro y a veces está como dormido, ¿ah? Y Satanás comienza a tocar a la puerta para despertarlo. Usa una cosa, usa otra, usa otra, usa otra, usa otra, ¿ah? Y utiliza cualquier cosa. Utiliza una mujer, utiliza un hombre, utiliza, si es que tienes un mal carácter, un mal genio, pues utiliza cosas que provoquen tu mal carácter, tu mal genio. Si es que tienes una inclinación hacia los vicios, pues él va a provocarte con licor, con bebidas, con diferentes cosas. Pero lo cierto es que es en nosotros donde habita esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal tiene unas obras, y esas obras la Biblia las llama obras de la carne. Y esas obras de la carne están enumeradas en el capítulo 5 del libro de Gálatas, y dice así, verso 19 en adelante, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora mire usted qué larga es esa lista, hermano. Qué larga es. Mas sin embargo, además de larga, termina con un etcétera. Porque termina diciendo: y cosas semejantes a estas. Lo cual quiere decir que la lista no está completa. La lista es tan y tan larga que a esa lista se le añade todo lo que se asemeja, todo lo que se parece, todo lo que es igual, todo lo que es semejante a esto, del cual el apóstol dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no tienen entrada en el reino de Dios. Ahora él está hablando de lo que la Biblia llama las obras de la carne, y está diciendo que estas cosas habitan en la carne. Por eso he dicho que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada cual camina, se mueve, duerme, se levanta con eso pegado dentro de él, como una lapa que se agarró a tu alma y ya no te quiere soltar, que cuando se manifiesta te chupa la vida, chupa, aleluya, la vida espiritual, te va quitando todo lo bueno de Dios que habita dentro de ti.
Porque nosotros tenemos que pensar, amados hermanos, que en todo ser humano Dios puso una parte de su imagen. Por eso es que la Biblia dice, aleluya, que Dios y allá en el huerto del Edén dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. El hombre carga dentro de él una semejanza, algo que lo hace a imagen de Dios. Esa semejanza no es una semejanza carnal, es una imagen espiritual, es algo espiritual. Es algo del cielo, es algo de lo que Dios ha dotado al hombre. Por eso el hombre sabe lo que está bien y lo que está mal, conoce lo bueno y conoce lo malo. Hay algo dentro de él que le habla de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, porque la imagen de Dios fue puesta dentro del hombre. Pero la carne se pega a nuestra alma y comienza a chupar y empieza a quitar, a opacar, a destruir, a tergiversar la imagen de Dios que habita en nosotros. Comienza a controlar, a ejercer su dominio, ejerce su influencia, ejerce total control. Y ahí es que nos encontramos nosotros en el mundo antes de conocer a Dios, cuando no teníamos nada de control sobre nuestras propias vidas. Y ahí es donde se reflejan las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos, cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no deseo hacer, esto hago. Capítulo 7 de Romanos. Son palabras textuales del apóstol Pablo. Refleja la batalla del hombre antes de conocer a Dios. La batalla de un hombre en total control de la carne sobre su vida, del gobierno de las obras de la carne sobre su alma. Y cuando la carne controla, la carne gobierna, la carne ordena y el hombre obedece. Pero hay, amados hermanos, un señalamiento bíblico que nos persigue a todos, para bien o para mal. Persigue al que está fuera de la iglesia y al que está adentro. Persigue al que conoce a Dios y al que no lo conoce. Persigue a todo ser humano. Es real, es verdadero, es bíblico. Y es este señalamiento leído hoy en la palabra, sea bendito el Señor para siempre, que nos dice a nosotros, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Lo que tú siembras es lo que cosechas. Es, amado hermano, una ley que se contempla aún en la naturaleza. Árbol de mango, semilla de mango, produce otro árbol de mango. Semilla de quenepa, produce otro árbol de quenepa. Semilla de limón, produce un árbol que produce limones. Usted siembra, usted cosecha. Es una ley que controla aún hasta la misma naturaleza. Una ley contra la cual, aleluya, los hombres han tratado de levantarse, pero que la naturaleza misma se lo enseña a ellos. Aleluya, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo doy. Y la Biblia te dice a ti, lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Ahora yo le decía a ustedes, yo no... que cabía la pregunta en las palabras de aquel hombre cuando le dice al juez, yo he muerto con ella.
cabía la pregunta de quién murió con quién. ¿Fue él el que murió con ella o ella la que murió con él? ¿Por qué? Porque, amado hermano, algo que aquel hombre no sabía, algo que él no conocía, algo que no entendió, porque no era aquel hombre un hombre conocedor de la Escritura, un hombre era un hombre que no tenía a Dios en su vida, que no tenía conocimiento de la palabra, que no tenía conocimiento bíblico, que no sabía que lo que se siembra es lo que se cosecha. No entendía aquel hombre que aunque aquel secreto estaba bien guardado por él, y que solamente visitaba aquellos lugares aquellos teatros donde se transmitían películas pornográficas, no en su propia ciudad, sino en otras ciudades, donde ni su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos, ni nadie estaba al tanto de aquello. Pero él no sabía, él no entendía que cada vez que entraba en aquel lugar eran legiones de demonios los que administraban a su vida, legiones de demonios los que se apegaban a él, legiones de demonios que después, cuando él se montaba en un avión para regresar a su casa, aquellos legiones de demonios se montaban en un avión con él. Y cuando él entraba por la puerta de su casa, aquella legión de demonios entraban por la puerta con él. Y que cuando él jugaba con su hija, practicaba con su hija, aquellos demonios estaban contemplando a su hija, estaban mirando a su hija, y que él había abierto la puerta para que aquellos demonios entraran allí. ¿Por qué? Porque él le había dado rienda suelta a su carne. Entonces no era con su hija que él había muerto, él había muerto con su carne. El darle libertad a todo lo pensamiento morboso y a todo lo que llegaba a su mente y a su corazón. Porque para llegar hasta aquellos teatros pornográficos, por algún lugar tuvo que empezar, ¿verdad que sí? De algún lugar vino la inclinación, de algún lugar vino una puerta que poco a poco se fue ensanchando y ensanchando y ensanchando y ensanchando, hasta que lo llevó allí. Y mientras él estaba en su casa, mientras él se movía en su casa, aquellos demonios que él había abierto la puerta para que entraran en su casa con él, también se movían en su casa. Y miraban a su hija y decían ellos: ella puede servirnos para las películas que le gustan a este. Y comenzaron a trabajar en la mente de ella: tú puedes ser una actriz, tú puedes ser una mujer famosa, tú puedes hacer películas. Y aquello fue gobernando la mente de su hija sin que su padre lo supiera, hasta que al final los mismos demonios le dijeron: Hollywood es el lugar ideal, es el lugar preferido, es el lugar donde las puertas se te abrirán. Y allá fue a parar la muchacha hasta Hollywood, y allá fue a parar aquel salón donde se filmó aquella película, y allá fue a aquella película a parar aquel teatro donde aquel hombre entró escondidamente para contemplarla, sin saber que en esta ocasión sería diferente a las demás. Otras veces él había contemplado en la pantalla y se había gozado con las hijas de otros, pero ahora era su propia hija la que había sido arrastrada por el mismo demonio que lo había arrastrado a él. Yo no sé, amados hermanos, si usted
ustedes que me oyen en silencio en esta noche pueden meditar en la profundidad de las palabras que yo le quiero transmitir, de la gravedad de algunas cosas, aleluya, que a veces tenemos escondidas, que a veces tenemos guardadas, que el Espíritu nos las quiere quitar, que el Señor quiere trabajar en nosotros y nosotros se lo impedimos, no se lo permitimos, y a veces Dios las quiere quitar porque Dios entiende que si no las quita, tarde o temprano nuestro mal nos alcanzará. Alabados a Dios en esta hora. Aleluya. Sharakala Masaya Suira Manso Kimasai. No se puede jugar con lo que es pecado. Tarde o temprano el pecado que practiquemos nos podrá alcanzar. Si antes no le damos la oportunidad a Dios y a su Espíritu de que trabajen en nuestra alma. El pecado es un asesino. Si comenzamos a hablar primero de los que están afuera, si el mundo está como está, si las cosas en la calle están como están, si este planeta está como está, si hay tanta violencia, si hay tanta maldad, si hay tanto odio, si hay tanta destrucción, es por culpa del pecado. El pecado es un asesino. El pecado asesina a la humanidad. Los asesina porque los aleja de Dios, los aparta de su Creador, los separa de aquel, oh gloria a Dios, en esta hora, de aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. Asesina la parte de Dios que puede haber en ellos, y de ahí es que nace el criminal, el hombre cuyo corazón y cuya conciencia se endurecen a tal forma que puede asesinar a 1, a 2, a 3, a 15, a 20, a 50 con tal de que tú le pagues el asesino al que sea, porque es que el pecado ya lo asesinó a él y ahora él ha perdido la sensibilidad espiritual, y esa sensibilidad ha quedado controlada por la carne. Y ahora es la carne la que gobierna, la carne la que ordena, la carne la que manda, y él el que obedece. De ahí es que viene, amados hermanos, tantas clínicas de aborto. Yo escuchaba en estos días un programa a través de la radio, donde este hombre decía: nadie puede decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo. Ella es dueña de su cuerpo, y si ella quiere practicarse un aborto, ella lo puede hacer porque ella es dueña de su cuerpo. Y después le entró una llamada de una persona que no sé si era cristiana o no cristiana, porque era un programa no cristiano, y entonces esta persona le dijo: mire, ella podrá ser dueña de su cuerpo, pero no es dueña del cuerpo que lleva dentro de ella. Son dos cosas diferentes. Ella hará con el cuerpo lo que le dé la gana, y si ella quiere hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, y ella quiere pecar por allá, y ella quiere acostarse por allá con el que a ella le dio la gana, pues ella hizo con su cuerpo lo que le dio la gana. Pero si después de haberlo hecho sale un hijo de esa relación, el cuerpo que está dentro de ella no es de ella, le pertenece a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Y si ella va al aborto, tanto ella como el hombre que le hace el aborto son unos asesinos. Y vale la pena hablar sobre de esto en este lugar, en esta noche, amados hermanos, porque la práctica del aborto no es una práctica que se queda solamente fuera de las iglesias en la calle. Yo quiero que usted sepa, aleluya, que a veces hay personas que estando dentro de ciertas congregaciones han practicado cierto tipo de pecado, aún hasta muchachitas que han practicado pecado y para ocultárselo a sus padres han sido capaces de ir a una clínica de aborto y de asesinar
la criatura que está en su vientre. ¿Por qué? Porque pecado, hermano, es un asesino. El mundo está como está porque el pecado es un asesino. Y por allá tenemos miles de psiquiatras, miles de trabajadores sociales, miles de personas que trabajan con la mente, tratando de buscarle una solución al mal que hay en este mundo, a la violencia, aquello y lo otro, y no sé ni cuántas cosas más. Pero aparece usted y le dice, mira, el problema de este mundo es el pecado. Y yo le dice, no, nosotros no estamos buscando soluciones religiosas. La religión tiene que quedarse fuera de esto. Y usted menciona la palabra pecado y ya ellos lo miran como una respuesta religiosa. Usted menciona la palabra pecado y ya ellos lo miran como que usted lo que quiere hablar es de religión. Pero amados hermanos, esto no es cuestión de religiosidad, es que el hombre tiene que entender, sea el hombre que sea, la ciencia que tenga, el conocimiento que tenga, el hombre tiene que entender que la Biblia es real, que la Biblia se cumple al pie de la letra, que el mensaje de la Biblia no ha desaparecido, sea bendito Señor para siempre en el día de hoy, y que la semilla del pecado es la que abunda en toda la raza humana, que el pecado es un asesino y que por eso hubo un diluvio que destruyó a prácticamente todo el mundo excepto a Noé y a su familia, y que por eso hubo fuego del cielo que bajó sobre Sodoma y sobre Gomorra, y que por eso es que al final de los tiempos viene un día donde la Biblia dice que los cielos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Alabado sea el Señor en esta hora. ¿Por qué? Porque el pecado es un asesino. Es un asesino que ata, que amarra. No importa cuál sea el pecado. Porque hay quienes quieren dividir los pecados en grandes y pequeños. Pero mira, hermano, todo pecado ata. Todo pecado amarra. Sea un pecado de adulterio, sea un pecado de fornicación, sea un pecado de mentira. Hay quienes no son adúlteros ni son fornicarios, pero son unos mentirosos. Pero mire, la mentira comienza blanca y después termina poniéndose más negra que la noche, porque la noche por lo menos tiene estrellas. Pero hay mentiras que algunas personas meten. Mire, hermano, que cuando usted las oye, usted busca estrellas y no las encuentra. Lo que ve es negra oscuridad. Y lo más terrible del mentiroso, ¿usted sabe qué es? Que el mentiroso dice una mentira ahora, una después, y se acostumbra tanto a la mentira que termina creyendo hasta las mentiras que dice. Sí. Y usted sabe cuál es otro problema que tiene el mentiroso. Que muchas veces, mire, el mentiroso, si algo no debe de tener el mentiroso es mala memoria, pero la gran mayoría de los mentirosos, no sé por qué será, yo creo que es un castigo que Dios les da. La gran mayoría de ellos no tienen buena memoria. Entonces meten una mentira aquí hoy y más adelante se olvidan de lo que dijeron y la meten de otra forma. Y a veces te meten una mentira a ti y a la semana se olvidan de qué fue lo que te dieron y vuelven y te quieren dar el mismo dulce pero con otro palito. Y tú te quedas callado mirando así y dices, wow, pero esta semana la versión cambió. La semana pasada me lo dijo de una forma y esta semana como que me lo está diciendo de otra. Uno se queda callado a veces por respeto, yo no sé, o por no hacerle pasar una vergüenza a la persona o lo que sea. Y a veces el mentiroso cree que la mentira pasó, pero en realidad pasó para él, pero para mí no pasó, aunque él crea que pasó. Pero mire, hay mentirosos que se llegan a creer sus propias mentiras. En mi pueblo había un hombre así, era mentiroso hasta más no poder. Tenía hasta un sobrenombre, donde el sobrenombre tenía que ver con las mentiras que decía. Mírese que un día dice que él venía en una bicicleta
y comenzó a llover. Y que cuando la lluvia lo iba a coger a él comenzó a darle bien duro a la bicicleta, y bien duro a la bicicleta, y bien duro a la bicicleta. Y él adelante en la bicicleta y la lluvia ahí detrás pisándole los talones ahí. Y él adelante, 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 y él adelante ahí. Y de momento dice él que llegó una curva y miró en la curva y la lluvia siguió de largo y no lo tocó. También dice él que en otro día quiso entrar al cine. Esas son de las más famosas que él tiene, ¿verdad? Y el cine estaba lleno, no había donde sentarse. Y él se paró en medio de la oscuridad y dijo: en la playa hay una ballena. Dice que todo el mundo empezó a salir esmandado para la playa a ver la ballena. Y el teatro se quedó vacío. Él fue y se sentó en primera fila a ver la película. Y dice que pasaban 15 minutos y él miraba para todos lados y nadie venía. Y siguió pasando el tiempo y él vio que nadie miraba para atrás. Y dijo: ¿será verdad? Y se fue él también a ver si era verdad. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Pero le voy a decir una cosa: ese hombre tenía fama. Aunque es gracioso, pero ese hombre tenía fama en nuestro pueblo por eso. Cuando él hablaba, la gente no le creía. Él se metía en los grupos de personas y cuando él comenzaba a hablar, la gente le decía: ya tú vienes ahí con tus mentiras. Y él decía: no, esto es cierto, es verdad, créanme. Y al final llegamos a la conclusión de que él siempre se creía sus mentiras. Y hay personas así en la calle, pero peor que eso, los hay así en la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Mienten a la hora de dar un diezmo. Me toca dar 50, pero voy a dar 30. Mintió porque eran 50. Y después dice: fue que el cheque hoy me vino de tanto. Mentira. Le robaste al Señor y después mentiste. Estamos como Ananías y Zafira, porque Ananías y Zafira vendieron la propiedad en una cantidad, sustrajeron de ella y después dijeron: en esto fue que lo vendimos. Mintieron. Nosotros a veces ganamos una cantidad, sustraemos, ponemos lo que queremos y decimos: esto fue lo que gané. Manonaldo, pero es una mentira blanca. Es negra. Pero el asunto es que tú comienzas con una mentirita hoy, otra mentirita mañana, otra mentirita después. A veces faltan al culto y cuando el pastor le pregunta: hermano, ¿qué pasó anoche? Yo que no me quería que me preguntara. Me enfermé. Mentira. Estaba viendo la televisión. Pero no le va a decir al pastor: me quedé viendo la novela. Había boxeo, pastor. La lucha libre. ¿Sabe usted que yo estaba leyendo una revista en estos días donde se habla de una encuesta que hicieron acerca de las novelas y de los que ven novelas, y han encontrado un porciento enorme de hombres noveleros? Y algunos de esos hombres que gustan de ver novelas aparecen en la revista con su nombre y con su apellido. Y aparece hasta el retrato de la esposa. Y aparece la esposa de uno que dice: mire, esto es un problema. Yo tuve que acostumbrarme a ver novelas con él porque a mí las novelas no me gustaban. Pero para salvar el matrimonio tuve que ponerme a ver novelas con él. Otra dice: él me deja órdenes a mí de que yo le grabe las novelas en el VCR, y cuando él viene se sienta a verlas. Hay hombres noveleros, los hay en la calle y los hay también dentro de la iglesia. Recuerda que la alabanza es para el mensaje lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor.
Así que si no baja, tírale un aleluya. Y si todavía no baja, mándale atrás un gloria a Dios. Pero alábalo, que con alabanza pasa. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Entonces cuando yo leía eso, yo me preguntaba, Señor, ¿cuántos serán entre hombres y mujeres los que a veces durante la semana no vienen a un culto? Y si usted le pregunta, estoy enfermo, llegué tarde del trabajo, se me rompió el cajo, se me enfermó el hijo, se me enfermó la hija, se me enfermó la mujer, se enfermó mi esposo, se enfermó el gato. Porque enferman a todo el mundo a la hora de darle excusa, y resulta ser que la excusa es una mentira. Hay quienes son mentirosos, mienten para todo, mienten para cualquier cosa. El asunto es salir al frente, salir adelante. Pero una mentira va acompañada de otra y otra y de 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 otra, y hay una ensartada de mentiras que sin tú darte cuenta vas a meter en tu casa un espíritu de mentira. De la misma forma que una persona que practica otro tipo de pecado puede meter otro tipo de demonio dentro de la casa, el que se dedica a la mentira puede meter en su casa un espíritu de mentira. Y termina la esposa convirtiéndose en una mentirosa y los hijos convirtiéndose en unos mentirosos. Y después todo lo que se vive en la casa es un ambiente de mentira. Ah, mi alma alaba y glorifica a Dios. Entonces tú mientes en la iglesia, tus hijos mienten en la escuela, mientes en el trabajo, y entonces todo es mentira y por mentira y por mentira. Ahora, claro está, los que más sufren van a ser los niños. Porque cuando llaman a los padres a la escuela, la maestra dice, mire, esto fue lo que me dijo a mí. El papá dice, pero a mí lo que me dijo fue otra cosa. Y la maestra dice, pero eso es mentira. Y entonces el padre mira al hijo así, bien enardecido y ofendido, y dice, pero ven acá, pero ¿y cómo es posible que tú seas tan mentiroso? ¿Dónde tú has aprendido eso? ¡Plah! Y el nene lo mira así, chiquito, sin fuerza para defenderse. Tiene que callarse la boca, pero allá dentro del alma se tira un grito allá bien adentro, que no lo oye nadie, solamente lo oye Dios. Y allá dentro del alma grita, papi, tú eres el mentiroso, papi, tú y mami, que me dicen en mi casa, que si en la escuela me preguntan que si tú estás aquí, ustedes me dicen a mí que diga que tú no estás aquí porque lo coge el welfare. Trate de alabarlo, como que no sale. Por esto es que algunos no quieren que yo salga en la radio, porque no quieren escuchar mensajes así. Pero mire, amado hermano, más nos vale, aleluya, que nos vengamos a la iglesia a escuchar palabra de Dios que despierte nuestros sentidos espirituales y que despierte nuestras almas y que nos limpie de la maldad y del pecado que llevamos por dentro y que nos prepare, porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ojalá sama! ¡Mi alma la alaba! Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alabado sea Dios. Tenemos que entender la palabra. La palabra dice, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Usted le enseña a su hijo a mentir en su casa, el hijo va a mentir en la escuela, el hijo va a mentir en otros lados, pero va a terminar también mintiéndote a ti. ¿Por qué? Porque a menos que no haya un arrepentimiento, hermano, el pecado nos alcanzará. Y usted ve que hay personas que con tal de salir bien en las cosas, es mentira sobre mentira. Y déjeme dejar esto de la mentira ya, para que algunos que tienen la cara dura y seca la puedan alegrar. Ahora,
No se preocupe, que yo sé que su seriedad es que usted está bien atento al mensaje de esta noche. Y de la misma forma que ocurre con una cosa, ocurre con la otra. Lot, dice la Biblia, que puso sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Cuando salió con Abraham, llevaba con él su esposa, sus hijas, sus siervos. Creció y se engrandeció de tal forma que hubo disputa entre los siervos de Lot y los de Abraham. Abraham le dijo a Lot: escoge hacia dónde vas a ir. Si tú escoges el llano, yo me voy a la montaña. Si tú te vas a la montaña, yo me voy al llano. Y él miró el llano y lo vio verde, bueno para buen pasto, para que sus animales se alimentaran, fuentes de agua para que ellos abrevaran. Miró la montaña, dura, escabrosa, alta. Sabía que había que trabajar duro en la montaña y escogió el camino fácil del valle y se fue al valle. Pero qué triste, hermano, que la Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas y poniendo sus tiendas y poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Después de que llegó hasta Sodoma y Gomorra, Lot, sus hombres, su familia, todos ellos vinieron a entrar a formar parte de la vida de Sodoma y de Gomorra. Allí en aquella ciudad, Lot pierde a sus hombres, a sus siervos, pierde todo lo que tiene. Forma parte de la vida de la ciudad, de tal forma que sus hijas se llenan con el pecado de la ciudad. Su esposa se llena con el pecado de la ciudad. Y él también es alcanzado por el pecado de la ciudad. Y yo le voy a explicar pronto por qué. Cuando aparecen los ángeles para librar a Lot, por la oración que había hecho Abraham, Lot se detenía en salir. Los ángeles tuvieron que tomarlo a él, a su esposa y a sus hijas de la mano, sacarlos de prisa, decirle: avance, lárguense, váyanse de aquí, váyanse al monte y no miren para atrás. Cuando huían, hermanos, de todos los que llegaron con Lot a la tierra de Sodoma, ¿cuántos fueron los que salieron? Solamente él, sus hijas y su esposa. ¿Qué pasó con los siervos? ¿Qué pasó con los hombres que trabajaban con Lot? Aquellos que llegaron a pelear con los hombres de Abraham, todos ellos perecieron en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde los alcanzó la maldad de aquella ciudad. Y lo va adelante, van sus hijas, va su esposa, pero la mujer lamentablemente también había sido alcanzada. Así que corriendo pensaba en lo que dejaba atrás y miró hacia atrás, y la Biblia dice que se convierte en una estatua de sal. Cuando llega a una ciudad, siente temor y entonces va y se mete en una montaña. Allá se van las hijas con él. Y aquí es donde yo digo que a Lot también lo alcanzó en la maldad de la ciudad. Porque las hijas se dijeron una a las otras: démosle de beber a nuestro padre, emborrachémoslos, y después que lo emborrachemos, tú te acuestas con él y me acuesto yo para tener hijos de él. Porque creían ellos, se creían que de la misma forma que en el diluvio toda raza humana había perecido, ellas se creían que
Dios había también destruido el mundo. Ellas creían que ellas eran las dos únicas mujeres y su padre el único hombre, y que ahora para que hubiera prole sobre la faz de la tierra, ellas tendrían que acostarse con su padre para sacar hijos de su padre, para que la raza se siguiera procreando. No estaban al tanto de nada. Pero el asunto es que ellas dijeron: emborrachemos a nuestro padre. Y yo pregunto, ¿cómo ellas sabían que lo podían emborrachar? ¿Cómo lo sabían? Mi hermano, en algún lugar lo habían visto borracho antes. ¿Sabían ellas que a él le gustaba darse el trancazo? Ellas no se pusieron a discutir cómo hacemos para emborracharlo. Ellas dijeron: emborrachémoslo. Ellas sabían que lo podían emborrachar. Pero vamos más allá. ¿Y de dónde salió el vino que había en la cueva? ¿Quién se lo llevó? Alguien cargó con el vino hasta la cueva. Alguien se fue para la cueva y dijo: déjame llevarme esto conmigo para la sed. Así, de la misma forma que Lot tenía su vinito escondidito en la cueva, hay quienes tienen el cigarrillito escondidito en la casa, y hay quienes tienen el litrito escondidito todavía también. Alabado sea el Señor en esta hora. Unas esconden el litrito, otras esconden el cigarrillito, otros esconden la pintura por si acaso se descajían volvérsela a pasar. Otras meten los pantalones en el último cajoncito allá, y el día que se enojan con el pastor salen en pantalones a la calle. Y un montón de predicadores dicen: de eso no voy a predicar, porque si predico de eso, la iglesia se me vacía. Pues yo predico de eso. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros no estamos para llenar la iglesia, sino para llenar el cielo. Alabado sea el Señor en esta hora. Alaba lo que Él vive. Es el cielo lo que hay que llenar. Y para llenar el cielo, la palabra hay que predicarla como está. El mensaje hay que entregarlo claro, sencillo. La palabra es clara. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lot puso sus tiendas hasta Sodoma y hasta Gomorra, y el pecado de la ciudad lo alcanzó. Y lamentablemente sus dos hijas tuvieron hijos de él. Tenemos que entenderlo. El pecado es un asesino. Asesina el mundo allá afuera y asesina la vida del creyente acá adentro. Al cristiano el pecado le roba su deseo de orar, su deseo de leer la Biblia, su deseo de venir a la iglesia. Le roba, aleluya, el deseo de estudiar la palabra de Dios. Le roba el deseo de testificar, el deseo de compartir con otros la obra que Dios ha hecho en su vida. Por eso el Señor le escribe a una de las iglesias y le dice: arregla las otras cosas que también están para morir. Porque habían unas que estaban muertas, otras que todavía estaban vivas, pero estaban para morir. Y el Señor le lanza un llamado para que lo que le queda vivo no se muera. Y escúcheme bien, mi hermano, no era esto lo que yo iba a predicar aquí en esta noche. Fue esto lo que Dios me dijo que predicara. Yo tengo aquí hoy muchas caras que no conozco, personas que hoy es la primera vez que las veo. Aleluya. Óigame, abramos nuestros oídos, porque yo estoy seguro que la palabra no se predica por predicarla. Cuando Dios da la palabra, Dios da lo que nuestra alma necesita. Alabado sea Dios en esta hora. No nos podemos esconder de Dios. Podemos mentirle al hombre, pero Dios conoce nuestras mentiras. Podemos escondernos del hombre, pero de Dios no nos podemos esconder.
El hombre puede ser que no conozca nuestras interioridades y los secretos que llevamos por dentro, pero Dios nos conoce por fuera y por dentro. Alabado sea Dios en esta hora. Nada se esconde de Él. Y cuando escondemos algo a sabiendas de que obramos mal, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y si no nos enderezamos, terminamos haciéndole daño a los que nos rodean. Ese fue el asunto del hombre con el cual comencé mi mensaje hoy. Lejos, en otras ciudades, donde nadie le veía, tal vez decía él: no le hago daño a nadie, porque nadie lo sabe, porque nadie me ve, sin darse cuenta que había una malicia espiritual que se le trepaba en los hombros y se metía con él en la casa, y esa no se ve a menos que el espíritu no te la revele. Y que los demonios se metieron en la casa y pusieron sus ojos en su delicada hija, en la preferida, en la que amaba, en la que había puesto sus esperanzas. Tenemos que ser sinceros con Dios y reconocer cuando hay cosas en nosotros que andan mal. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedir perdón. La Biblia enseña que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. Porque si no lo hacemos a tiempo, nuestro pecado puede llegar más allá de lo que usted piensa. Y un día usted entrar por su casa y con usted entrar el demonio que va a destruir la casa, que va a destruir tu hijo, que va a destruir tu hija, que va a destruir tu hogar, que va a destruirte a ti, que va a destruirlo todo. Y después tú comenzar a preguntarte: ¿pero qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que ocurre? Es que hay algo escondido, que hay que confesarlo, que hay que romperlo, que hay que apartarse de eso, que hay que sacarlo para afuera. Hay que limpiar la casa, pero para limpiar la casa primero hay que limpiarse a uno mismo. Abashama aquí malima senda. Y de ahí se sigue limpiando lo demás. La Biblia dice: el que siembra en la carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y paz. Hay personas que, como Lot, que sus hijas lo emborracharon, podrían decir: yo he muerto con ellas. O como Adán, que Eva le puso el fruto prohibido en la boca, podría decir: yo he muerto con ella. O que como Sansón, al caer en las manos de Dalila y le sacaron los ojos, podría decir: yo he muerto con ella. Que como otros, que lo que los gobierna es la mentira, podrían decir: yo he muerto, y si no he muerto, yo estoy muriéndome con ella. Gente que se han entregado a las pasiones de la carne. Yo conozco personas, hermanos, que antes eran, olvídese, y un día les llegó un pastor a la iglesia y se paró al frente en el altar y le dijo: nada es malo, todo es bueno, todo se puede practicar siempre y cuando se practique decentemente y con orden. Y dijo: yo quiero levantar un equipo de pelota en la iglesia. Y 2 o 3 que hacía tiempo que querían ser peloteros levantaron la mano y dijeron: pastor, yo soy el pitcher, yo soy... Y levantaron el equipo. Y otros por allá: oh, gloria al Señor, como yo conozco, porque a veces uno habla de lo que uno conoce también. Yo conozco iglesias donde el pastor se ha parado en el altar y le ha dicho a la gente: no es pecado ni es malo ir a los teatros a ver películas, no es malo tomar vino. Y usted ve que hay personas en la casa que tienen su botella de vino
Porque en la iglesia le enseñan que tomar vino no es malo. Pero la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, porque como serpiente te morderá. Así es que dice la Biblia acerca del vino. Y la serpiente cuando muerde, ¿qué inyecta? ¿Qué inyecta? ¿Qué es lo que inyecta? Veneno. Pero hay pastores que se paran en los altares y le dicen a las iglesias que no es malo tomar vino. Y así mismo le dicen a las mujeres de la iglesia, no hermanita, no se preocupe por la pintura que tiene en su rostro, no se preocupe, se ve bellísima. Pastor, es malo que yo me ponga pantalones. No. Si le queda muy bien. ¿Sigo predicando? ¿De verdad que me soportan un poquito más? Si ese asunto de los pantalones es algo que muchos lo llevan a discusión. Y hay quienes dicen, el que predica acerca de los pantalones en la mujer es un legalista. Eso está en la ley. Deuteronomio, eso pertenece a la ley. Pero entonces yo fui a una iglesia así una vez a predicar. Una iglesia, mire mi hermano, donde allí el 99.9% de las mujeres usaban pantalones. Y entonces el pastor hasta me pidió que les diera un estudio bíblico. Yo estoy así en el estudio bíblico y una de ellas me quiso enfrentar porque conocen los mensajes que uno predica y sabían que yo no estoy a favor de eso. Y entonces me enfrentaron y me dice ella ahí, el que la mujer use pantalón es algo que está mal o está bien. Yo digo, hermana, está mal. Me dice, ¿por qué? Le digo, está en contra de la palabra del Señor. El hombre no se puede vestir como mujer ni la mujer como hombre. Me dice, no, eso pertenece a la ley. Y yo le digo, ¿me puede buscar el texto, hermana? ¿Lo puede buscar seguro? Sí, yo lo busco y lo buscó. Le digo, léamelo. Y me dice ella, no se pondrá el varón ropa de mujer, ni la mujer se vestirá como varón, porque abominación es a Jehová cualquiera que esto hace. Entonces, yo le digo, entonces hermana, ¿usted cree que eso es de la ley? Me dice, sí, eso es de la ley. Entonces, ¿usted cree que las mujeres no lo tienen que vivir? Me dice, no. Y yo le digo, eso quiere decir que mañana, cuando yo venga al último día de campaña, yo puedo venir con una faldita puesta. Y dice, no. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, un varón no se puede vestir como mujer. ¡Ah, qué bueno! Entonces resulta ser que la parte que habla de la mujer, esa es de la ley. Y la mujer no la tiene que vivir. Pero la que habla del hombre, esa el hombre la tiene que vivir. ¿Cuántos lo adoran? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Estoy tratando de explicárselo con claridad. Le estoy pidiendo al Espíritu, que el Espíritu me dé esta palabra con sencillez, que usted la pueda entender, que usted entienda que esto no es un fanatismo, sino que esto es palabra de verdad, palabra bien explicada por el Espíritu de Dios, porque estamos en el tiempo final, en el día final, y tenemos que arreglarnos antes de que suene la trompeta. Le voy a decir lo que el Espíritu me enseñó a mí acerca de la ley. La ley se divide en varias partes. Una parte es la parte política, o la parte que cubre la vida de ese pueblo en cuanto a sus reyes y gobernantes y otras cosas. Otra parte es la parte civil, las leyes que regulaban el comportamiento del hombre con la mujer, de la mujer con el hombre, del padre con los hijos, de los hijos con los padres, todo lo civil. Otra parte era la ley religiosa, la que cubría todo lo que tenía que ver con los sacrificios y con todo lo que era la vida religiosa de ese pueblo. Y otra parte era la ley moral, la que cubría todo lo que tenía que ver con la vida moral del pueblo, con la vida moral de los hombres, con la vida moral
de las mujeres. Y aunque hoy en día vivimos en una sociedad que todo lo ha cambiado y nos quiere enseñar a nosotros que no es inmoral que los hombres vistan como mujeres y que las mujeres vistan como hombres. Lo cierto es que bíblicamente hablando eso es una inmoralidad que falta a la moral de Dios. Que Dios es un Dios de moral y que estableció unos términos para el hombre, unos términos para la mujer, y que esos términos no pasan de moda, y que hay cosas de la ley civil que quedaron atrás, y hay cosas, aleluya, de la ley religiosa que quedaron atrás. Pero lo que tiene que ver con la moral de Dios, eso no pasa. Porque la misma ley que le decía a los hombres que no podían vestir como la mujer y que la mujer no podía vestir como hombre, esa misma ley moral es la que le dice, y usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, que le dice que el padre no se echará con su hija como mujer, que dice que la mujer no se echará con su hijo como varón, que dice no contemplará la mujer la desnudez de sus hijos, no contemplará el hijo la desnudez de su madre ni de su padre. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Que dice, no te echarás con un animal como si fuese un varón. Una práctica inmoral que se practica hoy en día y que hay hasta libros pornográficos donde aparecen hombres y mujeres practicando relaciones ilícitas con animales. Pues mire, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en la ley moral de Dios, hay una parte que dice no te echarás con un animal como si fuera un varón. La ley moral de Dios no pasa. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Lo que pasa es que hay 2 o 3 por ahí doctores en teología que alguien los metió allá en un seminario con maestros ateos y con maestros que enseñan doctrinas erróneas y vienen por ahí con un diploma y dicen yo soy un doctor en teología. Esto no es malo, esto no es malo, esto no es malo, nada es malo, todo es bueno. El Señor reprenda al diablo. El que siembra en la carne, de la carne cosecha corrupción, y el que siembra en el espíritu cosecha vida eterna. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma lo alaba. La palabra es la palabra. Y tenemos que estar atentos a ella para ponerla por obra. Si las cosas que destruí, dice la Biblia, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué pues diremos a esto? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Qué es lo que tienen que enseñarnos algunos supuestos maestros y doctores en teología que se han levantado en este tiempo? Dígame, ¿qué es lo que tienen que enseñarnos? ¿A jugar baloncesto? Para eso es que una persona va a estudiar en el seminario yo no sé ni cuántos años y sale de allá con un doctorado para venir a decirme a mí que puedo jugar baloncesto. Para eso no hay que estudiar tanto. Para eso es lo que hay que estar en la carne y más nada.
¿Para qué se fueron al seminario? Para salir del seminario a enseñarme a mí que sí, que las hermanas de la iglesia cuando llega el verano se pueden poner un bikini y irse a la playa a bañarse en bikini. Para eso fue que fueron al seminario, para venir de allá con esa basura. Oh, pues le voy a decir una cosa. La gran mayoría de los hombres que la Biblia señala no eran tenidos por estudiosos o por doctores o por una cosa del otro mundo, pero tenían la unción de Dios, y cuando hablaban la palabra, hablaban no para agradar a los hombres, sino para agradar al Dios que los había llamado a predicar la palabra. Y hoy usted tiene a un Jesús. Jesús no es un doctor, Jesús es el maestro de los doctores. ¿Ah? Pero en su tiempo era tenido como si fuera nada. Ellos decían, pero ¿de dónde salió este hijo del carpintero? Mire, ¿qué vienes a enseñarnos tú si nosotros te conocemos a ti? Adiós, tú no eres el hijo del carpintero, tú no eres el carpintero. Tú no fuiste el que me hiciste la silla. Bueno, yo no solamente soy el que te hice la silla, sino el que te voy a tirar de la silla al piso si no te arreglas. Alabado a Dios en esta hora. ¿Acaso no lo conocemos nosotros? ¿No está su madre, sus hermanos y sus hermanas con nosotros también? ¿De dónde saliste tú? Médico, cúrate a ti mismo, le dijeron. Pero ese que era tenido por nada era el Hijo de Dios, el enviado de Dios sobre la faz de esta tierra. Si no queremos que nuestra historia sea una historia triste como la de aquel hombre, y que venga un día en el cual tus ojos se abran y tú tengas que decir: yo he muerto con ella. Yo he muerto con mi maldad, yo he muerto con mi pecado, yo he muerto con mi secreto, yo he muerto con mi mentira, yo he muerto porque sembré en la carne y de la carne coseché corrupción. Cuando yo leí aquella noticia, yo me imaginé aquel hombre parado frente al juez, sus hombros caídos, su rostro cabizbajo, su mente perdida en sus propios pensamientos. Me lo imaginé pensando en todas las ocasiones que él había entrado a ver aquellas películas, sin pensar que un día sería su propia hija la que estaría en la pantalla. Me lo imaginé saliendo de aquel lugar como un loco, comprando un revólver, dando un viaje a Hollywood y matando a su propia hija sin pensarlo dos veces. Y de nuevo, frente al juez, triste, cabizbajo, hombros caídos, mirada perdida en el infinito.